Buenas, mi nombre es Dardis Almentero, soy beneficiaria del Fondo de Comunidades Indígenas Álvaro El Cuechocue. A continuación les presentaré un avance de cómo va mi proyecto. Estudio licenciatura en Educación Infantil en cuarto semestre en la Universidad de Córdoba, sede Montería. Mi título del proyecto sería Estrategia didáctica para fortalecer la identidad cultural en la comunidad infantil del Cabildo Indígena Momil Urbano. En el capítulo 2 tendremos en cuenta el estado del arte. En el presente capítulo se centra en las principales categorías que enmarcan esta investigación. Estas categorías mencionadas más adelante relacionan la importancia que cada una de ellas representan para el desarrollo investigativo, teniendo en cuenta los autores más pertinentes. Bases teóricas. Esta investigación pretende mejorar, fortalecer la identidad cultural en la comunidad infantil del Cabildo Indígena Momil Urbano, mediante el uso de estrategias didácticas. Para garantizar la educación de los niños y niñas, fue necesario que la comunidad indígena esté unificada, sin importar la educación de los niños, sin importar también sus diferencias, permitiendo la inclusión. Esto es posible con el apoyo de las autoridades propias, por lo que es necesario que los estudiantes participen, conozcan de la estructura organizativa y política. Bueno, acá los niños y niñas, por ser integrantes de una comunidad indígena, deben de conocer cómo están regidos, quién vela, quién protege sus derechos, qué normas y leyes los ampara y cuáles son sus deberes como ciudadanos y futuros líderes de la etnia indígena. Antecedentes investigativos. Desde hace décadas, el estudio de la educación para los pueblos indígenas en el fortalecimiento de la identidad cultural como parte esencial en las comunidades ha generado un interés en los investigadores por conocer los elementos propios que están inmersos en las comunidades. A partir de este momento en que históricamente se han conocido las luchas y resistencias de los indígenas por la reivindicación de sus derechos individuales y colectivos, han buscado que la sociedad y los estados reconozcan los elementos esenciales de su cultura. Con esto se ha comprobado a través de investigaciones, de estudios e hipótesis que la identidad cultural hace parte de la consolidación y gestación de desarrollo en los procesos educativos propios y es parte vital y defensa de los territorios, siendo esta la manera de hacer resistencia a las culturas dominantes. A cabo un proceso didáctico, brindan claridad de cómo seguir el desarrollo de las acciones para lograr los objetivos en el ámbito educativo. Una estrategia didáctica se concibe como el procedimiento para orientar el aprendizaje. Dentro del proceso de una estrategia existen diferentes actividades para la consecución de los resultados de aprendizaje. Estas actividades varían según el tipo de contenido o grupo con el que se trabaja. En la etnoeducación debemos entenderla como la educación en los valores de la etnicidad nacional, teniendo en cuenta que nuestra identidad cultural es el sincretismo o mestizaje de tres grandes raíces. Está la africanidad, la indigenidad y la hispanidad. Ni el Ministerio de Educación ni los docentes deben confundir el concepto de etnoeducación con la atención educativa para los grupos étnicos. Una comunidad educativa es etnoeducadora si su proyecto educativo institucional es etnoeducativo. Asume en todos sus componentes e implementa la etnoeducación afrocolombiana, indígena o mestiza, independiente de la ubicación en cualquier localidad del territorio nacional. La etnoeducación como sistema constituye un proceso a través del cual los miembros de un pueblo internalizan y construyen conocimientos y valores y desarrollan habilidades y destrezas de acuerdo con sus características, necesidades, aspiraciones e intereses culturales que les permiten desempeñarse adecuadamente en su medio
y proyectarse con identidad hacia otros grupos humanos. Así pues, la etnoeducación es un proceso de recuperación, valoración, generación y apropiación de medios de vida que responde a las necesidades y características que le plantea al hombre su condición de persona. La identidad cultural. La categoría identidad ha sido abordada en varios campos disciplinarios, llevándola a tener algunos usos analógicos, a tal punto que se ha convertido en tema de debate y en objeto de estudio de varias disciplinas, desencadenando diversas posturas y planteamientos que se nutren unos de otros. Se plantea que surge en la modernidad, pero existe un consenso en señalar el comienzo de la modernidad como el punto de quiebre definitivo de esa certeza. Cuando se acude a esa explicación, se suele hacer referencia a que lo característico de la modernidad es la afirmación del sujeto autorreferenciado y, por supuesto, con una identidad, la aparición de este sujeto autorreferenciado. Por otra parte, corresponde temporalmente con la emergencia de identidad como una cuestión vital. Comunidad infantil. El ambiente de la comunidad infantil es un ambiente preparado para los niños desde el momento en que caminan con equilibrio hasta cerca de los 2 años y medio de edad. Es un ambiente acogedor en el que los niños pequeños están por primera vez en contacto de manera estructurada con otros. El enfoque del ambiente es ofrecer al niño actividades que promuevan el desarrollo de la voluntad, del movimiento controlado, lenguaje hablado y la independencia para la vida cotidiana. El programa Montessori para los niños de esta edad se enfoca en el desarrollo del movimiento, lenguaje e independencia. También se le da atención a la educación de los padres, se brinda apoyo a la familia, actividades con lenguaje estructurado y actividades que promuevan la independencia y continuo desarrollo del movimiento, sus características de la comunidad infantil. Se refina el movimiento de la mano y algunas actividades se continúan incluso en el ambiente exterior. Bueno, en el marco legal, dentro de este se dará a conocer las normas que establecen derechos y garantías especiales en beneficio de los pueblos indígenas, los cuales incluyen convenios y tratados internacionales ratificados por Colombia, normas constitucionales, nacionales, departamentales y municipales. Es importante el artículo 70 de la Constitución Política de Colombia de 1991, como se referencia a continuación. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica y artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional. Definición conceptual y operacional de las variables. Para este estudio se han considerado las siguientes variables. Está la variable independiente, el cual abarca las estrategias didácticas, y las variables dependientes, que tienen que ver con la identidad, cultura en la comunidad infantil. Capítulo 2. Metodología de la investigación. Este proyecto tuvo en su metodología de tipo cualitativo, donde se buscó lograr la participación activa de la comunidad del Cabildo a lo largo de la investigación y propuesta de una radio comunitaria, convirtiendo en actores protagonistas. De igual manera, la investigación estuvo apoyada de diversas entrevistas, grupos focales y encuestas con el fin de analizar la comunidad teniendo como punto de énfasis su identidad etnográfica. Bueno, los enfoques de investigación. El diseño metodológico, al ser de tipo cualitativo, donde se busca mantener una prolongada permanencia en el campo y con el sujeto de estudio, se encaminó en la investigación, acción participativa. En la IAP, los actores sociales se convierten en investigadores activos participando en la identificación de las necesidades o
los potenciales problemas por investigar, en la recolección de información, en la toma de decisiones, en los procesos de reflexión y acción. Tipo de investigación. El tipo de metodología que se aplicó en el proyecto es cualitativa porque se realizó una descripción de la problemática de los niños y niñas de la comunidad infantil de resguardo indígena de Momil. A través de tipo de investigación descriptivo se recolectó la información, el desconocimiento de los saberes de la autoridad indígena del resguardo. Dentro de la presente propuesta se desarrolló con la recolección de la información necesaria para dar a conocer a los estudiantes los saberes de la autoridad indígena de Momil, manifestando que para contribuir en la formación que integren a las instituciones educativas partiendo de sus principios. En los instrumentos para la recolección de información se tuvo en cuenta principalmente la observación directa, donde se pudo observar a la comunidad, de manera que esto permitió identificar sus ideas con respecto a la implementación de una estrategia didáctica para los niños. Por lo tanto, dentro de la dinámica de la investigación se hizo necesario un estudio de campo, con el fin de conocer el lugar donde se planea instalar el proyecto, comprender las opiniones de los miembros del Cabildo respecto a la elaboración de un proyecto que además de crear mecanismos de interacción que le permitieron a la comunidad infantil ser partícipes dinámicos con un sentido de pertenencia que permita darle un funcionamiento largo y duradero al proyecto. Por ello realizamos pequeñas encuestas, entrevistas, acompañados de la observación y el diario de campo, con el fin de cumplir objetivos planteados de manera satisfactoria. En la población y muestra, en pro de mostrar el objetivo planteado, se escogió un grupo de la población del Cabildo Urbano de Momil como grupo de muestra para analizar su reacción, interacción y acogida, para poder obtener información que nos permitió ahondar en la comunidad para crear las estrategias necesarias que den paso a un buen desarrollo del proyecto. Muchas gracias.